Bueno, encantada de recibirlos nuevamente para iniciar la conducción de otra entrega de Vida de Noticias. Algunos días que nos separaron de ustedes debido, por supuesto, a la Semana Santa, pero ya estamos aquí con mucho cariño para servirles, acompañarles, entretenerles, pero sobre todo informarles. Hoy vamos a hablar de la posibilidad de que haya regulación en Internet en Venezuela. Más allá de la Internet, que ya vamos a analizar ese contexto, regulación a las redes sociales en Venezuela. Esto es un tema que asomó la Fiscal General de la República en días pasados y que poco a poco se ha ido diluyendo porque el país entero, es más, el continente entero, tiene la mirada puesta en la cumbre de las Américas. Por eso, para reavivar esta discusión, está con nosotros mi amigo, bien querido, Frank Monroy. Ustedes lo conocen, un periodista de destacada trayectoria en el ámbito de la tecnología. Y hoy, por supuesto, vamos a hablar de Internet, que es uno de tus temas favoritos. Bueno, yo también hablo de música como tú, hablo de otras bueno, cosas. Lo que pasa es que la gente no lo sabe. Él es densísimo, él tiene mucho contenido. Yo lo podría traer para hablar de cualquier cosa. Es de esta gente que da para cualquier tema. Pero hoy está con nosotros porque cada vez que se enciende un debate como este, Frank, tú eres siempre una instancia de consulta obligatoria, ¿no? Además porque yo confío mucho en mis amigos, afortunadamente. Bueno, Frank, vamos a empezar a contextualizar, ¿no? Porque como yo decía al inicio del programa, no sé si estás de acuerdo, la gente entonces ahora habla solamente de la cumbre que arranca este fin de semana. Todo el mundo tiene los ojos puestos en Panamá, en la declaración de los expresidentes, en que la Tintori se va para allá, en que la señora Mitzi se va para allá, evidentemente con una fuerte agenda de denuncias, pero aquí se nos quedó el tema de la fiscal tratando de meterle mano a las redes sociales en Venezuela, dicho, por supuesto, en un lenguaje bien coloquial, pero para que lo tengamos claro. Bueno, aquí hay de todas maneras una agenda que está en suspenso, por eso Obama deroga el decreto ya, para que se pongan a gobernar, ¿vale? Para que se pongan a concentrarse en lo que es. Ok, ya lo dije, Obama deroga el decreto ya. Pero sí. Pero para que se pongan a trabajar, ¿no? Totalmente. Y no para que nos dejen sin visa a nosotros. No, eso no. Ajá, no nos interesa. Bueno, ajá. ¿tú tienes tu visa todavía? Yo tengo mi visa y yo también. Entonces nos estamos portando bien. Entonces la sanción no es contra Venezuela, sino contra los corruptos que están en la lista negra de Estados Unidos que investigó. Ajá. Pero hablando de tecnología, ¿qué es lo que...? Ya hablamos de la etiqueta que posicionó el chavismo con sus computadoras de laboratorio. ¿Cómo no? Mira, no es la primera vez que intentan hacer este laboratorio. Esto es un globo de ensayo. Ellos van a ver si permea la idea de regular las redes sociales. Sin embargo, es muy difícil por varias razones. Normalmente las aplicaciones como tal, es decir, Facebook, Twitter, ya cotizan en bolsa. Ellas están, por la manera en que están compuestas como entidades, como compañías, tienen que estar dispuestas a colaborar con las autoridades de cada país, pero no van a cambiar radicalmente el funcionamiento porque a un gobierno se le ocurra regularla. Y fíjate cuánta bulla haría a nivel mundial, sobre todo en la imagen del gobierno, que, por ejemplo, dejáramos de utilizar Twitter o que dejáramos de usar Facebook. Saca cuenta cuáles son los países que tienen realmente bloqueado Twitter y te darás cuenta el talante de esos países. Caso de China. Caso de otros países más pequeños, sobre todo pues, en el Golfo Pérsico o Medio Oriente. Hubo recientes decisiones en Siria. Exactamente. Pero lo que ha hecho es potenciar el boca a boca. Recuerden que las redes sociales no es algo que nació de 10 años para acá. Las cuevas de Altamira eran una red social. El listín telefónico que tiene uno es una red social. Las mamás que van a buscar... Los mensajes de texto. Totalmente. Las mamás que van a buscar a su niño al colegio cuando están reunidas esperando que salgan, es una red social. Una comunicación entre pares es la definición clásica. Entonces, es muy difícil porque el rumor o la información va a tener otras vías de escape. Se habló a partir del rumor de unos supuestos niños que estaban siendo secuestrados y ya uno empezaba a ver que había una matriz montada, porque en el momento que hubo esa protesta, hace un par de martes atrás... Estamos hablando de la de los motorizados en Petare, para que la gente que no tuvo la ocasión de enterarse sepa de qué estamos hablando. Bueno, yo conversé con el alcalde Ramón Muchacho, pregunté en la alcaldía de Sucre y en el CICPC, en ninguna de las tres instancias había ni una sola denuncia. Y si no hay denuncia, no hay crimen. Si no hay denuncia, no hay delito. Entonces, ¿cómo podías hablar de una protesta organizada en Sucre cuando la propia alcaldía no tenía ni siquiera un reporte de que estuviera pasando algo de eso en su municipio? Argumentaban, por ejemplo, que se trataba de un subregistro, es decir, que no había denuncia formal. Pero entonces, ¿por qué sí hubo protesta? Pero en el caso incluso hasta los secuestros, por ejemplo, algo que está pasando en Caracas. Mucha gente no denuncia. Pero el 20% sí denuncia.
Entonces sí hay un registro. Hay un registro negro que es mucho más grande normalmente, pero sí hay un registro en la policía. Entonces era muy... Y si era una ola de secuestros Claro. de niños, algún registro tenía que haber, tienes razón. Yo decía que era una cosa de lógica. Posteriormente, Conatel mandó un oficio en que pedía que por favor no se tocaran esos temas, so pena de sanción. En mi caso como periodista, en el programa de radio que tengo, yo decía, ya va. Si es verdad, investiguemos y actuemos. Si es mentira, investiguemos y divulguémoslo. No quedarnos con manos cruzadas, o sea, manos atadas. Uno como periodista no puede quedarse con manos atadas. Entonces, de alguna manera, tú empezabas a ver que era un rumor puesto en una agenda setting, como decían. En la clase de opinión pública de tercer Exactamente. año. Entonces, de alguna manera, era un rumor puesto, sembrado. Las redes sociales, como repito, es muy difícil. Además, yo decía el otro día, no recuerdo en qué programa fue, que de alguna manera, con Pensini y Globovisión, que si el 11 de abril, por ejemplo, hubiera existido redes sociales, muchos de los rumores que se llevaron y mucho de la angustia y la tensión que se vivió ese fin de semana de 2002 se hubiese bajado, porque evidentemente hubiéramos estado mejor informados y hubiéramos unas grandes gracias que tiene, o las grandes virtudes que tienen las redes sociales, es que tú puedes desmentir un rumor si sigues a las personas correctas en 30 segundos. Si tú ves que consigues 4 o 5 influyentes, personas con credibilidad comprobada, que te dicen, mira, esto no es cierto por esto, por esto y por esto, ya tú puedes sacar con base qué está pasando y qué no. Es que, Fran, la gente nos escribía, a los periodistas, me imagino que a ti también te pasó, gente incluso de Lara, escribiéndonos por directo, mira, por favor, verifica esto, porque yo tengo mucho miedo, porque mi familia vive en Caracas, tiene niños, etcétera, ¿no? Hasta que comenzamos a ver, por ejemplo, muy fácil, los periodistas de sucesos que todos seguimos, que son nuestros colegas, que son firmas pesadas, firmas serias, como Javier Ignacio, Sandra, Altagracia, bueno, los muchachos de la fuente de sucesos que todos son muy serios, David, la misma Tabata que está en Panamá, pero corrobora y tuitea, yo cuando vi que los muchachos no estaban poniendo nada y que Jenny en la noche, y no me acuerdo quién fue la otra, pusieron, esto es mentira, verificado, es mentira, yo dije, bueno, a toda la gente empecé a contestarle, mire, sigan los periodistas de sucesos que están desmintiendo. Claro, pero es que Javier Mallorca y Jenny Oropesa también habían dicho Jenny Oropesa, que lo dijo también que no había denuncias. Yo llamé al alcalde muchacho, que además también fue mi compañero de clase cuando yo estudiaba Derecho, y de alguna manera le pregunté, mira, ¿está pasando algo? No. Si no hay un subregistro ni siquiera nominal, es imposible que existiera. Pero repito, hay mecanismos para hacerlo, para censurar las redes sociales, pero serían terribles. Esta fue una excusa que buscaron para Total. tratar de retomar esa ley que la propia fiscal había aludido en una rueda de prensa hace años. ¿Cómo no? Pero es que van 5 o 6 veces que el gobierno intenta hacer esto. Y si bien Proyecto de ley de delitos mediáticos, ¿recuerdas? Sí, lo cual es una barbaridad mayúscula. Incluso la ley de resorte, de alguna manera, tiene disposiciones. Recuerden, a finales de 2010... Cuando se reformó. Cuando se reformó la ley de resorte y se le agregó un compendio de medidas electrónicas que han sido prácticamente letra muerta porque nadie las ha aplicado y que en su momento la excusa para que esto pasara era precisamente el que habían insultado a Diosdado Cabello en un portal de noticias. Entonces también uno pudiera pensar que fue una matriz creada. De alguna manera yo creo que es imposible, inviable, por razones de imagen, por razones tecnológicas y por razones obviamente de lógica venezolana, que esto pase. Sería muy grave y yo creo que de alguna manera este gobierno en 16 años nos ha enseñado que ellos tiran un globo de ensayo. Si pega, lo hacen. Si no, lo van filtrando hasta que logran hacerlo. Algunas de esas cosas que han lanzado como globo de ensayo no han ocurrido y otras sí han ocurrido. Los 3-0 del Bolívar, cambios en la Carta Magna, cambios en el nombre del país, cambios de escudo. Pero hay cosas en las que han reculado. Por ejemplo, la ley Sapo, por ejemplo, por supuesto. Eso no prosperó. No. Eso no prosperó. Se le ha buscado la vuelta para que el Sapo... Bueno, ya existen, ¿no? Ya el patriota cooperante es una figura institucionalizada dentro de la política del chavismo, ¿no? Eso va a ser los grandes aportes que va a dejar el chavismo a la historia del país. El patriota cooperante,
y muchas otras figuras el Frente Combatiente, que son absolutamente etcétera. deleznables. La semántica nueva que han desde el tratado punto de imponer. vista democrático, ojo, son deleznables desde el punto de vista democrático. Desde el punto de vista meramente teórico, formal, son una aberración. Sí, no estamos tocando la humanidad de nadie, estamos hablando de política. Totalmente. Y de alguna manera, repito, creo que, ponte un ejemplo. Si tú bloqueas Twitter en Venezuela, vas a conseguir siempre maneras de saltarte ese bloqueo. Por ejemplo, todavía TunnelBeer, una aplicación de red virtual privada, o VPN, está gratis para Venezuela. Un servicio que cuesta $19 mensuales en Estados Unidos. Todavía los venezolanos no podemos acceder gratis, que ellos ofrecieron desde la coyuntura del año pasado, febrero del año pasado, gratis para los usuarios venezolanos. Y es un detalle importante. Un detalle que además no se le ha reconocido a esa empresa, que pudo haber trancado ya, como quien dice, el acceso gratuito a Venezuela, pero que lo sigue haciendo. Hay maneras de saltarse en Internet casi todas las censuras. Hay maneras de saber y además... Pero el ciudadano común podría hacerlo. Sí, yo creo que a partir del año pasado el uso de VPNs en Venezuela ha aumentado muchísimo. Si bien en Venezuela tenemos la peor conexión de Latinoamérica, cosa que no debiera ser en el país que llegó a tener el mayor porcentaje de usuarios conectados ahora, hace 12, 15 años atrás, digamos de la región latinoamericana, hoy en día tenemos la peor velocidad de Latinoamérica. ¿En cuánto está en este momento? Un promedio de 2 y pico megas por segundo. Ah, bueno, yo traje un registro un poco menos optimista. Yo había traído uno que decía una cosa así como 1.6, poquitísimo, ¿no? El promedio venezolano es 2 y pico, pero el promedio mundial es 22 y pico. Wow. Y hay casos como nosotros tenemos nuestra propia Cuba. Pampatar es la ciudad más lenta del continente, con menos de medio megabit por segundo. De hecho, ya la Unión Internacional de Telecomunicaciones dice que cualquier cosa de 2 megabits para abajo no es banda ancha. De alguna manera Venezuela está en una fronterita. Y es una cuestión además estructural. Estaba revisando un artículo de Luis Carlos. Luis Carlos Díaz. Es como tú, que siempre me lo traigo para hablar de estas cosas. Luis Carlos decía que simplemente en el plan de la patria, la palabra Internet no figura de manera recurrente, está una sola vez. Y no hay ningún detalle específico de avanzar en ese ámbito. Mira, se ha avanzado en inclusión, pero no en calidad de inclusión. ¿De qué vale tener mucha gente conectada a una ínfima calidad de conexión cuando lo lógico es pedir el milagro completo? Es decir, que mucha gente le llegue la conexión a Internet, pero de buena calidad. Y fíjate, hay cosas muy extrañas. CanTV, que es el principal proveedor de acceso a Internet, en 23 estados solamente tiene ABA en 15. Es decir, hay 8 estados del país que no tienen ABA. Ojo, hay un mito que siempre hay que desmentir. Mucha gente piensa que toda la conectividad de Internet de los otros proveedores que existen pasan por CanTV, lo cual no es cierto. Cada proveedor de acceso a Internet tiene un mayorista internacional que es el que le provee, como quien dice, la conexión hacia afuera. Por supuesto, este mayorista es unos cuellos de botella, porque ese mayorista se paga en dólares. Y en este momento, aunque nos guste o no nos guste, dependiendo de la visión de cada uno, estamos pagando los servicios más baratos de la tierra. Es decir, hace 10 años, hace 15 años, mi primera factura postpago en una empresa de telecomunicaciones, empresa celular, eran $100 mensuales. Hoy en día es un poquito más de $1. Y con lo que consumo yo con $1 al mes, en Estados Unidos me costaría $30. Entonces, ese gap, porque... Bueno, es la distorsión que existe en nuestra economía frente al mundo, ¿no? Una distorsión que además no nos lleva a ningún lado, porque somos inmensamente pobres todos. Y el que no se haya dado cuenta de ese detalle, haga cuenta de un detalle muy sencillo. Un día de salario de un soldado raso en Ecuador es un mes de trabajo de un soldado raso venezolano. Pero voy con otra comparación. Un vicepresidente de un banco cobra lo mismo en Venezuela que ese mismo soldado raso en Ecuador. Otro ejemplo, para comprarse un iPhone en Estados Unidos necesitas aproximadamente 2 días de trabajo.
estamos hablando de salario mínimo, un venezolano necesitaría 32 salarios mínimos para comprarse un iPhone, que no es un teléfono de lujo. Es un mito que sea un teléfono de lujo. Al contrario, más bien es un teléfono visto en otros mercados, básicamente Estados Unidos, como el teléfono que tiene todo el mundo, sea de clase alta o de clase baja, porque es el teléfono más barato y más recurrente en el mercado norteamericano. Entonces, de alguna manera, esas enfermedades en nuestra economía empiezan a tocar al área de telecomunicaciones, que no nos habían tocado. Desde la ley de telecomunicaciones del año 2000, que fue hecha en consenso en aquella época con el Conatel de Diosdado Cabello, que era otro Diosdado Cabello, que incluso era muy amigo nuestro, como de los periodistas. Atendía a todos los periodistas. ¿Cómo no? Yo lo he dicho aquí. Yo jamás me imaginé que fuese la misma persona que ha aplicado censura, que cerró emisoras, etcétera, y que se ha comportado como todos conocemos. Esa transformación de Diosdado de un ser técnico a un operador político es muy, muy curiosa, porque prácticamente fue un vuelco de 180 grados. Pero no solo eso, sino que esa ley de telecomunicaciones del 2000 y la burbuja en la que vivió las telecomunicaciones en nuestro país nos hicieron ver que siempre crecía el sector de telecomunicaciones. Este año y los últimos, o sea, 2013 y 2014 han sido tétricos para las telecomunicaciones en Venezuela. Te pongo un ejemplo, Movistar, nosotros para Movistar éramos la joya de la corona. Movistar Venezuela tenía algo así como el 8% de los ingresos mundiales de Movistar. Hoy en día, el último resultado financiero de Movistar calculó a 50 bolívares por dólar los numeritos. Si los calcula a 200, somos nada para la corporación. En este momento... Esas cifras fueron divulgadas por El País recientemente y ubicó a la empresa como una de las que registra pérdidas millonarias en Venezuela. Totalmente. En Venezuela, no solo Movistar, sino otro caso. Grandes transnacionales como Samsung, como LG, este año prácticamente no han vendido. El año pasado fue un año bueno para Samsung, no tanto para LG en Venezuela, pero prácticamente este año no han vendido. Y lo que es incluso, no es un producto de primera necesidad, no todos los días estamos comprando televisores, no todos los días estamos comprando neveras, pero no deja de ser un ejercicio de salud económica que usted vaya a un centro comercial y haga dé una vueltecita y vea cuántos modelos de televisores hay o cuántos modelos de neveras hay en un centro comercial cualquiera. Y se dará cuenta que no hay, lo cual también es insano, porque de alguna manera empezamos hablando de censura y terminamos hablando de economía. Nuestro país está pasando por unas anomalías que nuestra generación no se las merece. ¿Qué hicimos nosotros o qué hicieron nuestros padres en los 70 que nosotros estamos pagando este tamaño karma? No lo sé, pero de que la estamos pasando mal cuando este país debiera ser mucho mejor. 2 veces nos hemos montado en el autobús de la historia. El problema fue que ambas veces fue con el chofer equivocado. Increíble. De todos modos, esta revisión que hacemos con él, yo la consideraba sumamente pertinente. Me quedan 2 minutos para pedirte una reflexión final, que es la siguiente. Es decir, era pertinente hablar de censura, hablar de economía, hablar de actualidad, porque yo me siento siempre en deuda con la gente porque el gobierno impone una agenda y quiere que todo el mundo se vaya por ahí y yo trato de rescatar los temas que se quedaron en el tintero. Es curioso eso. Una conclusión, Fran. Una pregunta y respuesta rápida. El gobierno, si quisiera, sin considerar las variables y las consecuencias directas, sí podría echar mano de las redes sociales para censurar. Podría ser en términos fácticos. En este momento hay más de 3.000 páginas que están censuradas en Venezuela. Y el método de censura con Conatel es un juicio sumario. Llega el oficio, el operador de acceso a Internet, tiene que bloquearlo y, lo que es más grave, no se le dice al usuario. Solo Movistar despliega una página que dice contenido prohibido, pero los otros operadores no muestran nada. Uno tiene que... Te da error, te da cualquier cantidad de cosas. Lo cual es terrible. Ahora, hay páginas como Infobae que no tendrían por qué estar bloqueadas. NTN24. NTN24, con lo que se ha hecho un abuso. Solo por recordar, por eso les digo, a veces es importante hacer memoria, recordar y no dejar que el día a día nos coma, que lo urgente se coma lo importante. Y que es un sumario, no hay derecho a la defensa. Claro, no te llaman, no te citan, no tienes manera, por eso habla de eventos que ocurren bajo el ámbito de lo sumario. Última cosa. Supongamos entonces ahora, bueno, sí, el gobierno podría meterse con las redes sociales. Sería un mal negocio. Vía decreto, sería un mal negocio. Hay habilitante, además, o sea, puede pasar cualquier cosa. Sin embargo, ¿tú estimas que no le conviene?
No le conviene. Sería una pérdida demasiado fuerte de credibilidad, de legitimidad y sobre todo a nivel internacional. La diferencia de la Venezuela 2015 con la 2002 es que en este momento sí hay una pérdida de credibilidad que no la tuvo Chávez nunca. A los ojos internacionales Chávez era chévere, era bonito, era legítimo, carismático. Este gobierno carece de ese carisma y de alguna manera en la imposición de lo ideológico por encima de lo práctico, de lo fáctico y de las necesidades del país nos está haciendo que la inacción nos coma, lo que es peor, porque esta hiperinflación, que hay que llamarla con todas sus letras, es culpa de la inacción. Bueno, si hay una cosa que en política está bien estudiado, es que el carisma no se hereda. Así que bueno, gracias por acompañarnos, Frank. Placer haber estado contigo. Esta es la primera vez para que tú veas que estoy en VerTV. Bueno, ojalá no sea la última. Bueno, Kiko, cualquier cosa estamos a la orden. Bueno, nada, estoy segura que te van a querer mucho aquí y nuestra audiencia va a agradecer esta conversación que hemos tenido, que de alguna forma pues aspira sí, que se entretengan con nuestras conversaciones, pero que salgan informados y por gente pues que maneja los datos como es, con mucha credibilidad y mucha seriedad. Gracias por estar allí, gracias. Gracias a ti.